Muchas gracias, pueden sentarse. Y así vamos a pasar a la meditación de la palabra del Señor. Y vamos a compartir un mensaje muy importante y muy actual a la fecha de hoy. Vamos a estar hablando un mensaje que se titula La brevedad de la vida. La brevedad de la vida. Como pasa de rápido el tiempo. Hoy casi estamos terminando un año. Otro año más casi ha quedado atrás y nos damos cuenta que la vida pasa volando, que es muy corta y que debemos aprovecharla al máximo. ¿Por qué? Porque los días pasados jamás volverán. Alguien dijo la siguiente frase: el hombre se hace viejo muy pronto y sabio demasiado tarde. El hombre se hace viejo muy pronto y sabio demasiado tarde. Esa es también a la conclusión que llegó Moisés, y vamos a verlo en el libro de los Salmos. En el Salmo número 90 aparece una oración de Moisés, donde vemos que Moisés, un hombre ya entrado en años, ha llegado a la conclusión de que efectivamente la vida se va volando. Dice el Salmo número 90, los versículos del 9 al versículo 12, dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este hombre de Dios, Moisés, está orando y está pidiendo a Dios que le dé sabiduría para poder vivir año tras año con mayor experiencia, con mayores victorias, con menos fracasos. Sabemos que a medida que van pasando los años, tenemos que enfrentar muchas dificultades en la vida, y eso ayuda al ser humano a adquirir experiencia. Y Moisés ya no tan solamente desea ser el año próximo más sabio de lo que es ahora, sino que incluso que haya una diferencia entre un día y otro. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés comprendió la brevedad de la vida, comprendió lo rápida que pasa nuestra vida en esta tierra. Con el pasar de los años vamos acumulando conocimiento, y Moisés ora a Dios para que Dios le diera sabiduría para usar ese conocimiento. Moisés fue un hombre muy culto, Moisés fue un hombre muy educado, Moisés fue criado por la familia más poderosa de la tierra en su época. Fue criado ahí en la casa de Faraón, y a pesar de todo el conocimiento que Moisés tendría, y que ya era un hombre, repito, más de 80 años probablemente, y ahora él sigue orando pidiendo a Dios sabiduría. Sabiduría para saber cómo conducirse en la vida, en nuestro diario vivir, y por supuesto de manera tal que honre y que glorifique a nuestro Dios. La Biblia dice, no lo busquen, la Biblia dice en Proverbios 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios es todo sabio, es suficientemente sabio, y la sabiduría, el conocimiento viene de él. Entonces Moisés va a la fuente, va a Dios para que Dios le dé sabiduría. Dice la Biblia, y podemos buscarlo en Santiago capítulo número 3, versículo 17. En la carta de Santiago capítulo número 3, el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y esa es la sabiduría que desea Moisés, la sabiduría que viene de lo alto.
esa sabiduría que da Dios y que tiene todas estas características que menciona aquí el pasaje. Y dice Santiago 1:5, que es una oración conforme a la voluntad de Dios, porque dice Santiago capítulo 1 versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es una promesa de Dios que cuando pedimos sabiduría va a ser dada. Dios lo ha prometido. Entonces esa es la sabiduría que está pidiendo Moisés. Sabiduría es usar bien la inteligencia, usar bien el conocimiento. Nos encontramos con muchas personas en la vida que tienen muchos títulos universitarios. Sin embargo, no tienen sabiduría, tienen inteligencia, pero no tienen sabiduría. No saben cómo administrar su vida, no saben cómo administrar su familia, su hogar. Sin embargo, a través de la historia vemos personas también que no tienen títulos universitarios, pero que dirigen una empresa y es exitosa, que se saben conducir en la vida, que guían bien a su familia, a su hogar. Entonces esa es la sabiduría que está orando y que está pidiendo Moisés. Moisés nos está queriendo decir que un motivo de oración en nuestra vida diaria debe ser: Dios, permítenos ser sabios con la experiencia acumulada por los años. Sabiduría divina, no sabiduría humana. Que los fracasos del pasado nos ayuden al éxito futuro. Que los errores cometidos en años anteriores nos hagan más sabios y nos sirvan para vivir este nuevo año que se aproxima victoriosos en Jesucristo. Realmente los días se van muy rápido, los años sin darnos cuenta pasan, la vida está cogiendo un ritmo muy acelerado, es cada día más agitada, las horas del día muchas veces no alcanzan y entonces hay que ser sabio. Dice Moisés ahí en el Salmo 90, y si quieren déjenlo marcado, porque estaremos volviendo ahí al Salmo número 90. En el Salmo número 90, en el versículo número 10, dice Moisés: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aun cuando vivamos 80, 90 años en esta tierra, es nada. Comparado con la eternidad, es nada. Dios es eterno. La persona que más ha vivido en este planeta es Matusalén, y vivió 969 años, según Génesis 5:27. Ahora, él no vivió un día para Dios, porque dice el Salmo número 90, en el versículo 4, dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces, la persona que más ha vivido en este planeta, Matusalén, que vivió unos 969 años, no vivió un día para Dios. La Biblia nos dice en 2 de Pedro 3:8 que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces la vida nuestra en esta tierra se va agotando, es pasajera, es breve. Nuestra vida en esta tierra se está acabando. Estamos de pasada por esta tierra. A esa es la conclusión a la que ha llegado Moisés, pero también casi todos los hombres de la Biblia llegan a la conclusión de que nuestra vida en esta tierra es pasajera, es muy breve, es muy corta. Y a esa conclusión llegó también Job. Y podemos verlo en el libro que lleva su nombre, en el libro de Job, capítulo número 14, los versículos 1 y 2. Dice así Job, capítulo número 14, los versículos 1 y 2. Dice así, Job 14, 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Dice ahora los versículos 5 y 6.
ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. También Job llega a la conclusión de que nuestra vida es breve, de que nuestra vida es pasajera, de que estamos de paso por esta tierra. Y dice ahí en el versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días. Toda la exhibición de su belleza y su esplendor cae ante la realidad de la enfermedad, la vejez y la muerte. He visto, y seguramente ustedes también, he visto personas ya ancianitas. Recuerdo siempre y tengo grabada en mi mente hace unos años una señora anciana que fui a visitar, una señora anciana como cualquier otra anciana de 80 y tantos años, y bueno, ahí de sus recuerdos, pues sacó una foto de cuando era joven, cuando tenía 15, 16 años, y parecía una mujer de novela, de película, pero todo eso va cambiando con los años. Todo nuestro esplendor, toda la belleza física, la fortaleza física de nosotros los seres humanos se va agotando con la vejez, la enfermedad y hasta que llega a la muerte. Dice ahí el versículo 2 que es como la sombra. Dice, y huye como la sombra. La vida se va pronto como la sombra. Muchas veces a ustedes les ha sucedido, a la hora de aparcar el coche en una calle, llegan a un lugar donde hay sol, pero dicen, lo voy a aparcar aquí porque a la hora de salir ya aquí hay sombra y el coche va a estar fresquito. La vida del hombre va así como la sombra. A veces uno está debajo de un árbol y está conversando con una persona, y cuando conversa un ratito, a veces tiene que decirle a la persona, mira, vamos a echarnos para acá porque ya nos está dando el sol. O sea, así es la vida del hombre en esta tierra, es muy corta, se va muy rápido. Y Job capítulo 14, versículo 2 dice, sale como una flor y es cortado. El hombre se desvanece y es cortado de la tierra como una flor. Usted pasa por un jardín, ve que hay un botoncito, pasa al día siguiente y hay una flor hermosísima, y pasas a los 2 o 3 días y ya la flor está marchita, está en el suelo, muere. Así es la vida del ser humano en esta tierra, como la flor, es como la sombra que pasa. Un día nos levantamos por la mañana y celebramos nuestro cumpleaños número 3, y ayer fue el cumpleaños de Matías y nos gozábamos. Y es una fecha muy importante para los niños porque a esa edad comienzan el cole, a los 3 años, y ellos tienen marcado ahí el cumpleaños número 3. Luego viene el cumpleaños número 15, y para las jovencitas en algunos países es muy importante su cumpleaños número 15. Pero luego vienen los 18, ya la edad de sacarse el carnet de conducir. Luego vienen los 30, los 60 y hasta que morimos. Tenemos un límite de edad en nuestra tierra, en la vida nuestra en esta tierra. Dice el versículo 5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. En el consejo y en el decreto de Dios está determinado cuánto tiempo hemos de vivir. Nuestros tiempos están en sus manos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y es muy útil, mis queridos hermanos, amigos, reflexionar seriamente en lo corta e incierta que es la vida del ser humano en esta tierra. Hoy nosotros, conociendo que nuestra vida terrenal está pasando, que es corta, debemos de darnos cuenta que solo cuando llevamos una vida fiel a Dios, rendida a su voluntad, es cuando único hacemos provechosa nuestra existencia, nuestro paso por esta tierra. Dice el versículo 6, la primera parte, si tú lo abandonares, Él dejará de ser. Si Dios abandona al hombre, deja de existir. El ser humano necesita de su Creador, necesita de aquel que sustenta su creación. Dios nunca deja, Dios nunca abandona al ser humano. El ser humano es el que abandona a Dios, es el que huye de Dios. Y lo vemos la primera ocasión en el jardín del Edén, cuando está Dios llamando a Adán. Adán, ¿dónde estás tú?
Oí tu voz que se paseaba en el huerto y tuve miedo y me escondí. Los historiadores cuentan que cuando Alejandro Magno iba a conquistar una ciudad, él llevaba todo su poderoso ejército y rodeaba toda la ciudad. Entonces Alejandro Magno encendía una antorcha y separaba la puerta de la ciudad. Y eso era una señal de que la misericordia y la gracia de Alejandro Magno era sobre las personas. Toda persona que deseaba rendirse y salir de la ciudad y formar parte del ejército de Alejandro Magno, había oportunidad. Pero cuando la antorcha de Alejandro Magno se apagaba, ya no había más oportunidad para las personas. Ese poderoso ejército avanzaba y despedazaba todo cuanto encontraba en su camino. El que estemos vivos en este día es una nueva oportunidad que Dios nos está dando. La antorcha de Dios todavía está encendida. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía hay salvación disponible para su vida. Tal vez mañana o el mes próximo o en el año 2017 sea tarde y no haya más oportunidad para su vida. La exhortación es: aprovecha mientras haya oportunidad y arregle su vida con Dios. En una ocasión un joven se le acercó a un maestro y le dijo: mira, quiero que me prepares para una vida más allá de la muerte. Y el maestro le dijo: hijo, tienes solamente 13 años, para eso hay tiempo. Y el joven dijo: no, porque yo sé que hay personas que han partido de este mundo más jóvenes que yo. Y se dice que la respuesta de este joven fue sabia, porque no sabemos cuándo se va a detener nuestro corazón y nos vamos a ir de este mundo. No lo sabemos. Dios en su palabra nos habla de lo corta que es nuestra vida en esta tierra. Y podemos verlo en el Salmo número 39. Dice también David en este Salmo número 39, del versículo 4 al versículo 6, dice así. Salmo número 39, del versículo 4 al versículo 6, dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. David está hablando también acerca de la brevedad de la vida, de lo corta que es nuestra vida en esta tierra. Y está diciendo en el versículo 4: hazme saber, Jehová, mi fin. Que no somos seres infinitos terrenalmente viviendo. Terrenalmente, en este cuerpo, no somos seres infinitos, sino que tenemos un fin. Que analicemos y que reflexionemos en nuestra vida, porque tenemos un fin. Y ya Dios lo tiene determinado en su sabiduría, en su omnisciencia, en sus planes sabios, soberanos y eternos para este mundo. Tiene señalado su día también. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y después dice ahí al final del versículo 4: sepa yo cuán frágil soy. Los seres humanos nos creemos todopoderosos, nos creemos que nada nos derrumba, que una enfermedad, un cáncer, ese es para otro, para mí no. Y Él está diciendo: sepa yo cuán frágil soy, que con un catarro estamos en la cama ahí 2 o 3 días hasta que Dios quiera. Cualquier cosita que ande mal en nuestro cuerpo, ya estamos graves. Y entonces pensamos que somos muy fuertes, pero el salmista está ahí delante de Dios y diciéndole: sepa yo, enséñame cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Así es la vida del hombre, corta. Y llega también a la misma conclusión, tanto que Moisés como Job, cuando dice en el versículo 6: ciertamente como una sombra es el hombre. Así como Job habló, como una sombra es la vida del ser humano en esta tierra. Santiago también escribió sobre ello en la carta que lleva su nombre, en la carta de Santiago, en el capítulo número 4,
Y miren cómo compara Santiago nuestra vida en esta tierra. Dice Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Así es la vida del hombre, como la neblina. Usted se levanta, mira, hay neblina, mira de nuevo hacia afuera al ratito y ya vio que la neblina desapareció. Así es la vida del ser humano en esta tierra. Es muy corta. Ahora, mirando la brevedad de esta vida, quisiera que meditáramos en estas preguntas. Si fueras a morir mañana, ¿qué te gustaría hacer hoy? Si fueras a morir mañana, ¿qué te gustaría hacer hoy? Otra pregunta sería, ¿cómo te gustaría que los demás te recuerden después de tu muerte? Saben que muchas veces, y sobre todo personas famosas, personas que tienen que ver con lo público, después que fallecen, en esos días muchas veces se habla más de ellos que en toda su vida anterior. Y tenemos el ejemplo de Juan Gabriel, cuando falleció, cuando murió, como la televisión, las redes sociales se cargaron de mensajes sobre él. Y tenemos también el ejemplo más reciente de Fidel Castro. Por todos estos días en la televisión, en las redes sociales se habla mucho. Y la pregunta sería, ¿cómo te gustaría que las personas te recuerden después de tu muerte? Siempre, por lo general, cuando uno va a cumplir con un familiar que ha perdido un ser querido, con una persona que ha perdido un ser querido, pues siempre en esos lugares se hace un comentario, ay, esta persona era así, así, yo le conocía, era así, así, de esta manera. Y la pregunta es, ¿qué queremos que se comente de nosotros ese día? Que se pueda decir, oiga, esta persona era una persona fiel a Dios, una persona amorosa, una persona que se podía conversar con esa persona, una persona que daba gusto oírle, una persona que le gustaba hablar de Dios, una persona íntegra que decía mañana a las 6 de la tarde, y ahí mañana a las 6 de la tarde estaba esa persona de palabra, de principio. Eso es lo que queremos que se diga de cada uno de nosotros y tenemos que contribuir a eso. Otra pregunta sería, ¿dónde te gustaría pasar la eternidad? Después que mueras, ¿dónde te gustaría pasar la eternidad? Hermanos, debemos vivir cada día como si fuese el último, amando a los demás, incluso a aquellos que menos lo merecen, perdonando a los demás, perdonando a los que nos ofenden, sin guardar rencor, pidiendo perdón cuando hemos ofendido a alguien, vivir lo más tranquilo posible, en armonía con los principios de Dios. La Biblia dice en Romanos 12, 18, dice que en cuanto dependa de nosotros, que estemos en paz con todos los hombres. Entonces tenemos que contribuir a eso. La vida en esta tierra es corta, pero no olvidemos que Dios nos ofrece una vida eterna en su presencia. En una ocasión habían dos jóvenes que estaban conversando, uno era cristiano y el otro no. Ambos estaban casi al graduarse de Derecho, y el no creyente comenzó a decir a su amigo creyente, le empezó a decir, bueno, ahora me voy a esforzar y voy a coger un buen expediente, voy a salir con un buen título y voy a conseguir un buen trabajo. Y el creyente le decía, ¿y después qué? Bueno, después trabajaré en un buen lugar, ganaré mucho dinero, conoceré una bella mujer, me casaré, tendré hijos. Y el no creyente le decía, ¿y después qué? Bueno, pues trabajaré mucho, compraré un buen auto, una buena casa. Y el amigo decía, ¿y después qué? Bueno, mis hijos crecerán, se casarán, trabajarán, harán su vida, me retiraré. ¿Y después qué? Bueno, pasearé, conoceré el mundo, disfrutaré de los años que he trabajado. ¿Y después qué? Bueno, disfrutaré de mis nietos, etcétera, etcétera. ¿Y después qué?
Bueno, pienso que moriré. Pienso que moriré. Y dice el amigo creyente, ¿y después qué? ¿Y después qué? El asunto es que todos los seres humanos, de alguna manera, tenemos planes para toda nuestra vida aquí en la tierra. Tenemos muchos planes y muchas metas, pero olvidamos de que en cualquier momento nos tenemos que encontrar cara a cara con Dios. ¿Y después qué? Entonces hay que prepararse también para la eternidad. Hay que tener planes para una vida más allá de la muerte. No permita usted que las urgencias de esta corta vida le lleven a dejar de ocuparse en las cosas necesarias que tienen que ver con la vida eterna. Haga un alto en su diario vivir, medite seriamente en la necesidad que tenemos de Dios en nuestras almas. La vida en esta tierra es extremadamente corta. Vivimos como en una cuenta regresiva, 3, 2, 1, 0, se acabó la vida en esta tierra. Con cada segundo del reloj se está acercando a su destino eterno. Nuestra vida en esta tierra es pasajera, es breve, pero nuestra alma es eterna. Miremos esta maravillosa promesa de Dios. Bueno, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Qué rico, qué maravilloso para cada uno de nosotros poder ahora mismo tener la certeza de la vida eterna, saber de que cuando nuestro corazón deje de latir, cuando nuestra sangre deje de circular por nuestro cuerpo, sabemos a dónde vamos, y que la muerte nos hará el grandioso favor de ponernos en un mundo mejor. Esas son las esperanzas del creyente. Dios es eterno, amparémonos, agarrémonos de la mano de Dios, a Él lo tenemos por siempre, como Él es eterno, lo tenemos por siempre. Por último dice así el Salmo número 90, los primeros 6 versículos. En el Salmo número 90, los versículos del 1 al 6 dicen así. Dice el Salmo número 90, versículo 1 hasta el versículo 6. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatarás como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así es la vida del hombre en esta tierra. Pero qué lindo saber que Dios es eterno, que Él existe desde el siglo y hasta el siglo. Dice el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Viene una generación, muere, viene otra generación, muere, viene otra generación, pero Dios sigue ahí. De generación en generación, Él es Dios. A pesar de que nuestra vida es pasajera, hay un Dios que es eterno y que está tratando de llamar nuestra atención y que podamos recapacitar que a pesar de que nuestra vida en esta tierra es pasajera, tenemos un alma que es eterna. Y dice ahí la Biblia, en el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Dios está diciendo, convertíos, cambia el chip, cambia tu modo de pensar. El tiempo se está agotando en esta tierra, tu vida en esta tierra se está agotando y Dios te está hablando por encima de todo lo terrenal. Él es eterno, Él es un Dios eterno y dice convertíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice ahora el versículo 8,
Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. O sea, nuestros pecados, nuestras maldades están siempre ahí delante del rostro de Dios. Y esa palabra yerros significa falta o delito cometido contra las leyes divinas o humanas, ya sea por ignorancia o por malicia. Dios dice que para pasar la eternidad con Él hay que ser convertido. Podemos ver también Ezequiel, si quieren solamente escúchenlo, en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Dios está diciendo convertíos y viviréis. Nos habla de arrepentirnos de nuestros pecados, de creer en su Hijo y de obedecer al Señor, de caminar con Él, de recibir el regalo de la vida eterna, de apropiarse de ese regalo que es completamente gratis, sin coste alguno para la persona que lo recibe, aunque le costó todo al que lo da. Entonces Dios está diciendo convertíos, arrepiéntanse de sus pecados, crean en mi Hijo. Sabemos que Jesús vino para cargar con nuestros pecados. Tu vida en esta tierra se está agotando. La vida es muy breve. Ahora mismo en casi todas las ciudades de España, probablemente ya estén encendidas con sus lucecitas, todo hablando acerca de la Navidad. Pero dentro de un mes aproximadamente se recogerán todas esas luces y se vuelven a guardar hasta que pasen 11 meses más o 12 meses más. Y después se vuelve a poner las luces y así. Pero la vida va muy agitada. Y es bueno que reflexionemos en la vida eterna que Dios nos ofrece. Y recuerde siempre la pregunta: ¿dónde usted cree que pasará la eternidad? Lo dejamos hasta aquí y bueno, permita a Dios de que cada uno de nosotros pues pueda pasar esa eternidad con el Señor en su presencia, disfrutar de todo lo que Él ha preparado para su pueblo. Que Él les bendiga. Amén.